Muchas gracias, hermanos. Pueden sentarse. Estos días que hemos estado aquí con mi amigo, colega y hermano, el doctor Esteban Bot, que ya debe estar en Buenos Aires desde esta mañana, compartiendo con hermanos, pastores, líderes, miembros de iglesia, la palabra del Señor, y pues hoy con el privilegio de compartir con ustedes la reflexión de la palabra. Normalmente predico y trabajo con textos del Antiguo Testamento, pero también a menudo predico textos del Nuevo Testamento y los enseño, y una de las invitaciones especiales que me hicieron a nombre del Pastor Saúl es pensar, reflexionar a partir del Evangelio de Juan. De hecho, todavía quedan copias, ¿no? De un comentario que las Sociedades Bíblicas publicó. Yo quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Evangelio de Juan, capítulo 15. Aunque voy a tratar todo el capítulo, voy a ir invitándolos a medida que avanza mi reflexión a leer las partes correspondientes. Este capítulo, que habla sobre la iglesia, está dividido en tres partes, de versículo 1 hasta el versículo 11, habla de la unidad del cristiano con Jesucristo, versículos 1 al 11. Los versículos 12 al 17 habla de la unión de los cristianos, de los creyentes, consigo mismos, entre hermanos. Y la última parte, que son los versículos 18 al 27, habla del compromiso cristiano hacia el mundo. Yo sé que les ponen los versículos en la pantalla, pero no cubre toda la pantalla, así que si trajeron sus Biblias, manténganlas abiertas, porque a mí me gusta, junto con predicar, darles un rápido curso de cómo estudiar la Biblia. ¿Está bien? Entonces, voy a leer esa primera parte, y aunque voy a dar algunos énfasis con el acento de mi voz, después voy a regresar para que veamos algunas palabras que debemos de considerar al hablar de esa primera parte. Entonces voy a leer en voz alta los versículos 1 al 11. Ya ustedes, al escucharlo y al leerlo, al seguirlo con la vista, se van a dar cuenta de cómo se repiten algunas palabras que son clave en el mensaje de esta primera parte. Dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí, o sea, pámpano es rama, ¿verdad? Toda rama o pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Entonces, digamos la introducción a esta parte, la voy a volver a leer. Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano o toda rama que en mí no lleva fruto, la quitaré, o sea, será cortada. Y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, o sea, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él,
Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis, y os será hecho. Vaya promesita, ¿no? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Esa es la primera parte, que tiene que ver, como les dije, con la relación de nosotros los cristianos con Jesucristo. Vamos a repasar de nuevo eso. Los 3 primeros versículos nos introducen al tema de una manera bien contundente, clara y radical. Ese yo soy la vid de Jesús forma parte de 7 declaraciones que Jesús hace en el Evangelio, declaraciones del yo soy que lo acompaña algún elemento bien concreto de cosas objetivas, claras, sencillas de reconocer en la época de Jesús, y eso era lo bonito de la enseñanza de Jesús. Jesús, cuando enseñaba, no usaba términos abstractos, desconocidos por la gente, sino usaba la terminología que la gente usaba. Ustedes saben que la zona mediterránea, especialmente por ahí donde lo que se llama la cuenca del Mediterráneo, a la que pertenece la Tierra Santa, es una tierra vitivinícola, ¿no? Que donde se producen los mejores vinos. Y si ustedes ven una esfera o la esfera del planeta, se darán cuenta que toda la zona vitivinícola del mundo está en la misma latitud, o al norte del Ecuador o al sur del Ecuador. México tiene su zona vitivinícola que está allí por las Californias, Sonora, porque también en Estados Unidos, también la parte esa de oeste de California lo es. Estoy diciendo todo eso porque cuando Jesús habló de la vid, todo el mundo sabía qué significaba eso. Yo soy la vid verdadera, va acompañado de otros yo soy que Jesús dijo. Yo soy el pan de vida, ¿se acuerdan? Yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la verdad, la resurrección y la vida. Todos esos yo soy afirman la realidad por la cual Jesús se encarna, viene al mundo para decirnos a través de todas estas imágenes y metáforas que Él, así como lo que da esa zona de la cuenca mediterránea en alimento físico o en la producción de las ovejas, en la producción agrícola, en la realidad de la protección como la del rebaño, la luz importante que se requiere, todo esto que es conocido en la vida cotidiana, en Jesús, su mensaje se vuelve algo superlativo, grandioso, grandilocuente. La vid en esa cultura formaba parte de los 3 alimentos básicos de la zona mediterránea, que junto con el vino, ¿verdad?, va el trigo para hacer el pan y los árboles de olivo que producen una frutita
de la cual se sacan las ricas aceitunas, pero lo que más se saca, ¿qué es? El aceite de oliva. O sea, Jesús cuando dice, yo soy la vid verdadera, no solamente está pensando en esa planta que en este pasaje simboliza la iglesia. Está diciendo algo más profundo. Así como para la cultura mediterránea, así como para el pueblo de ustedes, de Judea o en el pasado de Israel, no iban a sobrevivir si no tenían que es uno de los importantes productos de la zona. Sin mí no pueden vivir. Ahora es interesante porque la vid hace énfasis, entre otras cosas y más importante que otras cosas, en el vino, no en el jugo, en el vino. Y el vino en la enseñanza bíblica, ¿qué es lo que da? ¿Qué es lo que produce el vino de acuerdo con la enseñanza bíblica? Alegría, espíritu de festividad, espíritu de celebración. Y cuando el Evangelio de Juan, en uno de sus primeros capítulos, el 2, ¿se acuerdan? Cuando Jesús, sus discípulos y María fueron invitadas a la fiesta, ¿cuál fue la primera crisis que se provoca y que produce el primer gran milagro de Jesús? Se acabó la alegría. Se acabó la razón de celebrar. Yo en las clases sobre Juan estaba diciendo que junto con ese nivel físico, ¿verdad?, normal, natural, del cual el texto nos habla, se acaba el vino, la mamá le dice a Jesús, no hay vino, y dice, bueno, ¿y qué quieres que yo haga, mujer?, le dice a su mamá. Y la mamá, conociéndolo, no sé si le guiñó el ojo o no, o le guiñó el ojo a los demás, le dicen, hagan lo que él les va a decir. Este sí sabe. Y Jesús dice, bueno, cuando la madre ordena, ¿qué hay que hacer? Y lo interesante que dice es el texto, que allá habían 6 tinajas que dice que usaban los judíos, ¿para qué? Para los ritos de purificación. Por lo tanto, esas 6 tinajas representaban al judaísmo. Ahora vamos a subir un nivel más, ya no de lo literal y lo físico, sino de lo simbólico, de lo espiritual. En esas bodas donde falta el vino, que en realidad faltó el vino, Juan nos está enseñando algo interesante de la obra de Dios en Jesucristo y de la vida cristiana. En la época en la que se escribe el Evangelio, habían varios movimientos que se autodenominaban los movimientos que predicaban la verdad. Todos ellos prácticamente se basaban en la palabra de Dios, pero uno como que divinizaba, había más o menos convertido en Dios a Juan el Bautista. Por eso el Evangelio de Juan enseña algo interesante. Cuando habla de Juan el Bautista, dice que Juan no era la luz. Él predicaba acerca de la luz. Y él decía, yo no soy la luz. El que viene después de mí es la luz. O sea, allí está diciendo, cuidado, no me adoren a mí, porque yo no soy el centro de adoración. Después dice, a los suyos vino. ¿Quiénes son los suyos de Jesús? Los judíos. Pero ¿qué pasó con los que pertenecían al pueblo al que pertenecía Jesús? ¿Lo recibieron? No. Dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero dice, pero a los que le recibieron, les dio poder para convertirse en hijos de Dios. ¿Y quiénes son esos que lo recibieron? Nosotros, hermanos. Y entonces cuando leemos el capítulo 2 de Juan, donde dice, ahí están las
6 tinajas, no 7. El número 6 simboliza al judaísmo. María, cuando les dice, díganle a él que les va a dar el fiestón de la eternidad. No se van a quedar con 6 jarritas, se van a quedar con un fiestón de un vino que nunca han probado. Lo que está diciendo, hasta aquí han más o menos saboreado la verdad en cómo interpreta a Dios y su palabra el judaísmo. Ahora con el verdadero esposo, el verdadero novio que es Jesús, les va a dar un vinazo, que es el Evangelio. Ya regresamos a nuestro texto. Eso nada más era una importante explicación para que entendamos cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera. No es simplemente simbolismo de la iglesia, es en realidad como les dije, llevar a una altitud, ¿verdad? A un nivel superlativo de lo que significa comparar la fe cristiana, comparar el Evangelio con cualquier otra religión, por lo menos de la época de Juan. Y entonces cuando en este capítulo 15 se dice, yo soy la vid verdadera, no solamente estaba diciendo que la iglesia es el símbolo de una planta de vid en el que el tronco es Jesús, ¿verdad? A través del cual nos viene toda la alimentación de su palabra, del Espíritu, de la vida cristiana, sino está diciendo algo más en esa palabra verdadera. No son 6 tinajas. No son cualquier cosita o cosota, aunque las podamos engrandecer y respetar en ese sentido. Pero hay algo más grande que se les puede ofrecer. ¿Quieren el verdadero vino? Celebrémonos al estar unidos con Jesús. Y creo que este elemento es muy importante y por eso, si ustedes ven, desde el versículo 4 al versículo 11, cuenten rápidamente, hermanos, ¿cuántas veces aparece el verbo permanecer? Cuéntenlo rápido. ¿Cuántas veces aparece en esos versículos del 4 al 11, realmente del 4 al 10? ¿Cuántas veces aparece el verbo pertenecer? Permanecer. A ver, cuéntenlo. 10. Interesante, ¿no? En unos cuantos versículos aparece de manera constante, casi saturando esos versículos. Prácticamente no hay versículo del 4 al 10 donde no aparezca ese verbo. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros, ¿verdad? Dice que no se puede llevar fruto si no se permanece en la vid. Y cuando uno no permanece en la vid, o en el tronco que es Cristo, pues Cristo tampoco permanece en nosotros. 5. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Porque afirma, separados de mí, ¿qué pasa con ustedes? Nada pueden hacer. El que en mí no permanece, aquí viene la cuestión dura del juicio. ¿Qué dice? Será echado como la rama seca, que la recogen, la echan al fuego y arde. 7. Si permanece en mí, mis palabras permanecen en ustedes, todo lo que ustedes quieran será hecho. ¡Wow! ¡Qué promesota!, ¿no? ¡Qué promesa! 9. Como el Padre me ha amado, aquí aparece por primera vez la expresión del amor. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanezcan en mi amor.
Interesante que primero Jesús pide que permanezcan en Él. Después dice que permanezcan, ¿qué? En su amor. Muy importante eso que vamos a ver después. Si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Bueno, ¿qué sacamos de esto en relación con la vida de la iglesia? Uno, el primer requisito es estar unidos a Cristo. No hay pierde, ¿no? Ese es el primer requisito. De la misma manera que una rama se seca al ser separada del tronco, así el cristiano deja de serlo si no se mantiene integrado a Jesucristo. Pero esta unión se manifiesta efectiva en el contexto de la iglesia, ¿verdad? De la iglesia. Porque la iglesia es, de acuerdo con la enseñanza de la Biblia, especialmente a través de Pablo, el cuerpo de Cristo. Me parece que esto es esencial, hermanos, porque desde hace ya muchos siglos, muchos cristianos han creído, o gente que se llama cristiana ha creído, que por asistir un día de la semana, que normalmente es el domingo, ya la hicieron, ¿no? Eso yo le llamo práctica de una religión. Y ahí no se parecen a otras. Píntenla de color que quieran y llámenle cristiana, pero no es vida de iglesia. Entonces, esta es una de las grandes tentaciones de la sociedad y del sistema en el que vivimos. El individualismo, ¿verdad? Bueno, me preocupo del otro cuando lo medio veo, pero como no me gusta verlo mucho para no sentir el cosquilleo de tener que ayudarlo o ayudarla, mejor mientras más alejaditos mejor, ¿no? Y como se ha inventado eso de ser iglesia desde la televisión, hay gente que me ha dicho, ¿para qué voy a la iglesia? Veo un enlace. Se enlazan quién sabe con quién. Pero iglesia, no. Va, de acuerdo con la Biblia, de acuerdo con la palabra de Dios, no hay manera de ser cristiano alejados de la comunidad de fe. Obviamente ustedes todos estamos conscientes del hecho que vivimos en una sociedad donde cada día se hace más difícil eso, ¿verdad? Hay que estar preocupados por el trabajo, por la vida familiar, por muchas cosas, y yo no estoy haciendo caso omiso de eso. Pero, gracias a Dios, nos ha dado un cerebrote y una capacidad para amar, hermanos, que cuando ponemos a usar nuestros cecitos, no para hacer tacos, sino para entender y pensar cómo podemos obviar esas tentaciones del sistema en el que vivimos, del individualismo, ¿verdad? Del mantenernos mientras más separados mejor, buscar la unión de la vid, la unión del cuerpo, solidariamente. Yo no hablo de tener más actividades en el templo, hablo de la vida comunitaria. Hablo de la responsabilidad hacia los demás. Pero no me vayan a malentender, porque el templo es el principal lugar donde nos convocamos, donde la palabra de Dios nos convoca, donde la adoración nos convoca y donde en muchos casos es el mejor lugar para vernos, para amarnos, para aprender uno del otro y para darnos cuenta de las necesidades de los demás y para que los otros se den cuenta de las necesidades de nosotros mismos. Pero es interesante, importante este hecho. En primer lugar, hay que estar unidos a Cristo. Él es la razón de nuestra comunicación, ¿verdad? Ser rama de Jesucristo señala que solo en Él podemos unirnos nosotros. La unión
cristiana, la unión del cuerpo de Cristo, la unión de la iglesia, solo se hace realidad si cada uno estamos unidos a Cristo, o estamos en Cristo. Y esto es muy saludable. Yo no le puedo decir a un hermano, a una hermana, que lo amo o la amo, si no es a través de Cristo, si Cristo no media entre nosotros. Por eso este es un requisito importante, estar unidos a Cristo. Es la única manera de amar desde el punto de vista de la fe bíblica y la fe cristiana a los demás. Porque si así fuera, sería simplemente un cariño de amistad. Pues amistad hay en todos lados, fuera y dentro de la fe cristiana. Cuando en la iglesia se habla de unidad a través de la unión con Cristo, es otra cosa. No es que estamos formando un club cristiano o un grupo de amigos que la pasamos muy bien cuando estamos juntos, sino estamos siendo unidos a través de alguien que nos dice, sí, puedes amar a los que se te parecen a ti, pero ¿y qué tal si también te pido que ames a los que de entrada quisieras mantener lejitos? A los que te causan distancia, a los que dicen, apesta mucho, o no es del color de mi piel, no piensa como yo. Ese milagro del amor al otro, que no se parece a mí, que no es tan fácil de amar, solo se logra cuando estamos unidos a Cristo. Entonces, el requisito de una verdadera unión entre nosotros es que estemos unidos a Cristo. ¿Está claro? La segunda cosa importante de nuestra relación con Cristo, y este es el segundo punto, es que la vida y la permanencia del cristiano en el tronco, que es Jesucristo, depende del cuidado de Dios. O sea, no es solamente estar unidos a Cristo, permanecer en Jesucristo, sino que Dios nos cuide. ¿Y cómo nos cuida Dios? Fíjense que dice del 5 al 3. Regresamos, 15 del 1 al 3. Vamos a regresar allá. ¿Qué dice 15 del 1 al 3? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ahí está interesante. Mi Padre es el labrador. ¿El labrador qué hace con las plantas? Las cuida. Entonces, este es el segundo requisito. Que además de que estamos unidos a la vid verdadera, hay alguien. Miren quién es el labrador, ¿no? ¿Qué labradorzote tenemos? ¿No? Mi Padre es el labrador. Y dice, todo pámpano, toda rama que en mí lleva fruto, no lleva fruto. ¿Qué hace el labrador? Nosotros no cortamos a la gente, hermanos. A veces hay tentación de que cortemos a la gente. Ese no me cae mal. Le voy a hacer una zancadilla para que se vaya. O le sugerimos, hermano, le queda lejos el templo, ¿para qué viene acá? Hay otro más cerca de donde usted vive, ¿qué le pasa? ¿No? Ay, de la que me salvé, se fue. Nosotros no somos los labradores. Es Dios el labrador. Él decide a quién y decide a quién tener, no nosotros. ¿Se imaginan si nosotros decidiéramos quién se queda en la iglesia y quién se va? Pobrecita de la iglesia, ¿no? Y también pobrecito de nosotros y pobrecito del mundo. Gracias a Dios que nosotros no elegimos quiénes van a estar por aquí. Y a veces Dios nos manda cada ramita, ¿verdad? Pero no depende de nosotros. Depende del cuidado de Dios. Lo dice clara y sencillamente, ¿verdad? Al que no da fruto, lo corta. Nosotros no decidimos si dan o no dan fruto, lo decide el Señor. Pero aquí viene lo bonito, y todo aquel que lleva fruto, ¿qué hace Dios? Lo limpia más, se esmera por cuidarlo,
por mantenerlo sano, por llenarlo de su gracia y de su bendición. Pero aquí está el elemento que limpia, hermanos. Ahí está bien claro, no hay duda. ¿Cuál es el detergente o el elemento que Dios usa para limpiarnos? Su palabra, su palabra. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Vamos a saltar al 7. Fíjense en el 7 que dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis. Hermanos, hay gente que por una década, 2, 3 o más, se siente cristiano o se siente miembro del cuerpo de Cristo o se siente miembro de la vid y no conoce la palabra. Por lo tanto, no la obedece, no vive de acuerdo con ella, y sí nos gusta exigirle a Dios que haga cosas por nosotros. Aquí claramente la conclusión es: Dios lo limpia si dan fruto. Esa limpieza es la palabra de Dios. 7. Si están limpios y permanecen por esa limpieza en Jesús, tienen derecho a pedir, o tenemos derecho a pedir lo que querramos. Pero tengamos cuidado, porque si el amor de Cristo nos inunda, lo que querramos pedirles no surge de un corazón ni individualista, ni egocéntrico, ni que solo busca su propia satisfacción, sino que cuando el amor de Dios nos inunda, buscamos el bien ¿de quién? Del otro. Del otro. No hay espacio para las oraciones egocéntricas, o para estar pidiendo siempre para mí y para los que me rodean. ¿Qué nos parece si en lugar de orientar oraciones a favor de nosotros, especialmente cuando estamos en público, en comunidad, practicamos como algo más o menos, no obligado, sino ya que se forme parte de nuestro ejercicio personal? Cuando estemos solos en casita, pidámosle al Señor por nosotros mismos. Pero cuando estemos en la iglesia, antes de pensar en pedirle algo al Señor: Señor, yo quiero que oren por mí porque me duele el estómago. Pídeselo a Dios en tu casa. ¿Por qué no piensas: uy, sí me duele el estómago, pero aquí está la hermana Panchita que tiene algo peor que yo? ¿Nos unimos a orar por ella? Hay una linda oración de la Madre Teresa que dice que cuando yo sienta algo de hambre, ponme en mi camino a alguien que de veras esté ya desfalleciendo porque no ha tenido alimento. Cuando yo tenga sed o sienta sed, ponme en mi camino a alguien que realmente esté sediento. Cuando me sienta triste, ponme en mi camino a alguien que por muchos años o por toda la vida ha sido una persona triste por la maldad de otros. Cuando yo sienta algo, dice la Madre Teresa como ejemplo para nosotros, permíteme pensar en el otro. Si permanecen en mí y permanecen en mi amor y guardan mi mandamiento, pidan lo que quieran. Pidan lo que quieran. Así que es muy importante aceptar ese elemento de la limpieza, y hay que recordar claramente en el papel de la palabra, de la iglesia y de la acción de Dios en nosotros, que ese poder limpiador lo hace a través del Espíritu Santo, la santificación. Y así unimos la Trinidad, ¿no? Jesucristo, el tronco, el Padre, el labrador y el Espíritu del Señor, ese elemento
que asegura la unidad a través de su palabra, a través de su obra santificadora. El tercer elemento de esta primera parte es, si ya permanecemos en Cristo, si Dios nos ha limpiado, bueno, ahora preocupémonos por nosotros mismos, ¿no? ¿Qué es lo que debemos de preocuparnos por nosotros mismos? Precisamente de eso que dicen esos versículos, ¿verdad? Primero tenemos que dar fruto. Es interesante que aunque Jesús es la vid, aunque Dios es el labrador, hay una responsabilidad que tenemos, dar frutos. Y ahí es donde empiezan las cosas ya a ponernos a temblar, ¿no? Si nos hacemos un autoexamen aquí, los que estamos acá, no tienen que vociferarlo. Piensen ustedes en los pasados 3 meses, ¿cuánto fruto han dado? A ver, piénsenlo. Entonces, después de eso uno dice, bueno, más o menos la pasé de panzazo, estoy haciéndolo bien, pero probablemente hay algunos de ustedes. No soy quien para mandar al infierno a nadie ni cortar, porque yo no corto, pero piensen que esto es algo serio. O sea, el estar pegado a la vid como rama, al vivir en esa certeza de que Dios es quien nos cuida, que nos limpia, al saber que tenemos un mandamiento de cumplir y vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios, al saber todo eso, que el Espíritu del Señor está presente vivificándonos constantemente, también tenemos una responsabilidad hacia nosotros, dar fruto. Dar fruto. La mejor manera de demostrar que somos ramas saludables, bien alimentadas, es que damos buen fruto. Es casi como automático, ¿no? Entonces ese elemento no hay que descuidarlo, el que demos mucho fruto. La última parte de esto, para pasar a la otra, es la permanencia en el amor. Jesús no solamente dice que permanezcan en mí, desde el punto de vista de Él como la encarnación del Evangelio, sino que esa encarnación del Evangelio se manifiesta en el amor. Pero ya no es el mandamiento del amor al prójimo, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo, sino ya es un nivel más alto. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. O sea, ya no le estoy diciendo a ustedes, amen a su prójimo como se aman a sí mismos. Amen al otro como yo les he amado y como el Padre me ha amado. Ya la cosa se pone un poco más difícil, ¿no? Porque la medida del amor al otro, a la otra, no es el amor que me tengo. La medida de mi amor al otro es el amor de Dios manifestado a través de Jesucristo. ¿Qué es lo que dice 1 de Juan capítulo 4? ¿Verdad? Ustedes aman porque yo les he amado. Y este desafío es serio e importante. Quizá no lo comprendamos del todo, pero ahí está presente. Podemos vociferar al mundo que somos cristianos, que Cristo ha hecho un cambio en nuestras vidas, pero si no lo manifestamos por medio del amor, seríamos, como dice 1 Corintios 13, címbalo que retiñe, metal que suena. ¿Podría yo hablar lenguas humanas y angélicas y no tengo amor? ¿De qué me sirve? Podemos ser mediadores de cualquier tipo de don espiritual, hermanos, que mucha gente lo busca como si fuera la marca del cristiano. Recuerden que son dones, no son frutos. El fruto del árbol verdadero es principalmente la manifestación del amor de manera concreta. En esto conocen que son mis discípulos, en que ustedes se aman los unos a los otros. Y ahí pasamos
a la siguiente parte ya para ir finiquitando esta reflexión. Versículos 12 en adelante dice, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. De nuevo, ahora es Dios, ahora es Cristo el punto de referencia de nuestro amor a los demás. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y aquí Jesús se pone como ejemplo. Fíjense todas las veces que aparece el mí, el mis y el yo. Dice, vosotros, versículo 14, sois mis amigos si hicieseis lo que yo os mando. No es simplemente te nombro mi amigo. Eres mi amigo, dice Jesús, porque obedeces mis palabras. Es como cuando le decimos a los hijos, eres mi hijo, pero por favor sométete a la disciplina del hogar. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que lleváis fruto, y vuestro fruto permanezca. Y de nuevo esto de la oración, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él se los dé. Y fíjense cómo termina esta segunda parte. Esto os mando, que os améis unos a otros. O sea, que aquí está ese segundo requisito del texto, ¿verdad? La relación de los cristianos entre sí, de la cual ya he hablado más o menos algo. Lo que quiero simplemente es reiterar un asunto que me parece importante. Cuando hablamos de la iglesia, de que así como es importante y necesaria la unión con Cristo, es de vital importancia la unión entre nosotros, porque es el mejor método evangelístico, ¿no? Si los de afuera se dan cuenta que nosotros nos amamos entre nosotros, ¿qué pasa? Pues entonces ven que el amor de Dios en nosotros es efectivo, ¿verdad? Lo dice el resto del Evangelio de Juan, ¿verdad? Ámense, únanse, ¿para qué? Para que el mundo crea. En esto van a conocer los demás que ustedes son mis seguidores. ¿En qué? En que se aman unos con otros. Entonces, el amor no es simplemente no estar peleados, ¿verdad? Eso es muy fácil. No, si yo los quiero a todos, si no estoy peleado con nadie. Un momentito. ¿Qué significa que nos amemos unos a otros de verdad? ¿Ah? Solidaridad, preocupación por el otro. O sea, a mí todavía me confunden iglesias, comunidades, donde puede haber un tipo, una familia ultramillonaria, y en la misma iglesia gente que pasa hambre la semana. Y ahí se cumple el dicho ese, caras vemos, corazones no sabemos. La vergüenza que nos dio a mi esposa y a mí, porque yo dirijo en la iglesia pequeña que tenemos en Argentina, a la que vamos, porque yo no soy pastor allá. Nosotros hemos abierto nuestro taller de estudios bíblicos los domingos a que vengan gente. ¿Ya puedo hablar? Y al taller bíblico que tenemos los domingos antes del culto, entre los que vienen, asiste una hermana católica, que cuando termina el culto se va a su iglesia o se va a su casa. Y la vemos, todo el tiempo llega, más o menos bien vestida. Y simplemente, yo digo, el Señor te empieza a dar unas señales, y uno es tan ciego y cerrado de interpretar esas señales, que después va uno atando cabos y dice, pero ¿por qué? Primero, no nos dimos cuenta, y segundo, ¿por qué no reaccionamos a ese darnos cuenta? Porque ahí llegaba ella más o menos bien vestida, más o menos una chica estudiosa, etcétera,
que uno, por eso digo, caras vemos, corazones no sabemos. Y bueno, las pistas que creo que el Señor nos dio es que ella un día dice, no puedo imprimir la lección porque yo las mando las lecciones por internet porque hace tiempo que mi máquina no tiene tinta. Bueno, uno dice descuidada o algo así, ¿no? Y otra, pues, no, se me dañó la computadora y no la he podido mandar a componer. Pistas que uno no interpreta o no tiene ojos para interpretar. Y un día, por alguna razón, mi esposa se quedó a platicar solo con ella y estuvieron más de media hora. De hecho, mi esposa entró al culto tardíamente, ¿verdad? Y le digo, ¿por qué se quedaron tanto si ya el culto empezó? Y me dice, cuando estemos en la casa, te voy a decir por qué. Y cuando llegamos a la casa, llorar primero de vergüenza. Me dice, hace más de un mes que esta muchacha casi no come, no tiene trabajo. Y en su iglesia ella va a Cáritas y le dan algo, pero a veces las cosas que dan las agencias, y no estoy criticando a Cáritas, pero por lo menos en ese caso parece que a veces regalan cosas ya demasiado vencidas, no se está alimentando suficientemente. Me dice, apenas acaba de conseguir un trabajito, pero en menos de 2 semanas se termina. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a orar por ella, como critica Santiago, ¿verdad? Vamos a orar por ti para que el Señor te ayude. No, ahora sí, que ya el Señor te abrió los ojotes, después de decir, oye, ¿no te diste cuenta antes? ¿Por qué lo dejaste pasar? Bueno, ya no tienes excusas. Y a ministrar, hermanos, amor. Yo no quiero cantar mis glorias ni las glorias de mi familia respecto a ir aprendiendo eso de la solidaridad hacia el otro. ¿Cuántas veces, aunque tenemos buenos salarios, aunque tenemos buenas entradas, aunque tenemos algo más allá de lo que es la vida básica, cómo nos cuesta pensar en los demás? Nos dieron un poquito más de dinero, dice uno, en el bono navideño. ¿Qué vamos a hacer? Cambiamos el ropero. Ya tenemos un vehículo que tiene como 10 años, ¿por qué no nos compramos algo mejor? Y todavía uno dice, el Señor me lo regaló. Yo me pregunto, ¿será que el Señor nos lo regaló? O nos dijo, aquí tienes este extra, puedes decidir comprarte un carro nuevo, no te voy a mandar al infierno por eso. Pero ¿no te parece que podías, en lugar de pensar primero en ti, pensar en el otro? En ser un gambusino, un buscador del amor cristiano, en el que no piensas por tu propio bien, sino por el bien del otro. En esto van a conocer que son mis discípulos. En que primero ustedes tienen solidaridad con ustedes y después empiezan unidos a buscar solidaridad con los demás. Hermanos, hay mucho desafío y yo mismo me siento tan mal de predicar un pasaje en el cual yo estoy también tropezando. Pero tengo el valor suficiente para decir, Señor, perdónanos, perdóname. Queremos caminar en tu amor. Y la tercera parte nos la pone más difícil. Y con eso termino. 18 en adelante dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y sigue así, y sigue así, y sigue así.
Es interesante este movimiento que se da en este texto, que es imagen de la iglesia. Unidos a Cristo, unidos entre nosotros mismos y unidos para enfrentar al mundo que no nos las va a poner fácil. ¿Entendemos? Y allí es donde necesitamos estar unidos con el Señor y con nosotros mismos para enfrentar este mundo que, además de que necesita amor, resiste al amor porque no entiende qué es el amor. Mostremos a los hermanos. Que el Señor nos bendiga. Gloria a Dios por siempre. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie.